sobre el análisis de sistemas de control. Bueno, pues antes de empezar a diseñar controladores PID, lo primero que tenemos que saber es cómo se analizan los sistemas de control en lazo cerrado. Entonces, y básicamente hay dos preguntas que tenemos que cuestionarnos cuando nos enfrentamos a un sistema en lazo cerrado. Sistema de control, incluso ese sistema de control ya puede tener un controlador. Simplemente tenemos que eh, determinar cómo se comporta el sistema. Y cómo se comporta el sistema básicamente tiene que ver con contestar dos preguntas. Una de ellas es, primero, si el sistema es estable. Si el sistema es inestable, pues ahí estamos en problemas. Ni siquiera lo podemos poner a operar. Entonces, es la primera pregunta que deberíamos de contestar. Pero en caso de que el sistema sea estable, hay que ver cómo es estable. No es lo mismo un sistema que evolucione de manera suave a un sistema que cambie bruscamente su condición y que oscile. Entonces eso también lo podemos determinar. Y finalmente, pues, ¿qué tan rápido responde? Si yo cambio la referencia, ¿en cuánto tiempo esperaría yo que esa referencia se vea reflejada en la salida del sistema controlado? ¿Ok? Entonces para ello propusimos un procedimiento de análisis. Ese procedimiento de análisis básicamente está determinado por la respuesta en frecuencia de los sistemas lineales. ¿Ok? Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es determinar la función de transferencia en lazo abierto. Al tener un lazo cerrado, pues podemos abrir el lazo, nada más que en ese lazo de retroalimentación no debería de haber eh, ninguna función de transferencia. Entonces, lo que hacemos es considerar que todas las eh, bloques o todas las componentes del sistema de control están en el lazo principal, en la vía principal. Entonces, la multiplicación de todas las funciones de transferencia en el lazo se le conoce como la función de transferencia en lazo abierto. Una vez que tenemos la función de transferencia en lazo abierto, determinamos quién es una frecuencia de cruce, y eso lo hacemos sustituyendo todas las S de la función de transferencia en lazo abierto por JW. Entonces, eso me transforma mi problema a un problema que está en Laplace, a un problema que está en la frecuencia y en la frecuencia compleja. Es decir, obtenemos una función en donde depende de W, pero esa función es compleja. Al tener una función compleja, pues ya no nada más dependemos de los números reales, ahora ya tenemos números complejos. Y no es una constante, o sea, hay una variable que se llama W, que es la frecuencia, y esa frecuencia cambia. Entonces al momento de cambiar van cambiando los valores de los reales y de los complejos, y tenemos que hacer un análisis. ¿Ok? Es decir, hay una trayectoria conforme se mueve W, se va moviendo el valor del número real y el valor del número complejo. Si vemos la función compleja en su forma cartesiana, pero también la podemos ver de su forma polar. ¿Ok? Entonces, si tenemos L de JW, que la respuesta en frecuencia es una función compleja. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué obtenemos aquí? Se los pongo aquí rápidamente para... Eso es importante. Permítame. ¿Ok? Miren. Esta L de JW es una función que es igual a un número em, real que es igual a un número real que depende de quién,
es una función, o sea, ya no es una constante, es una función que depende de W, más un número imaginario, y también es una función que depende de W. ¿Ok? Entonces, conforme se mueve W, se mueven los valores del real y del imaginario. Pero acuérdense que también lo podemos escribir de una forma polar. Entonces tenemos una magnitud, que lo voy a poner como R de W, y tenemos un argumento, que también depende de W. ¿Ok? Son funciones reales y dependen de W. Aquí lo importante nada más es que el valor no es fijo, sino que cambia conforme cambia W. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tenemos esta función, y obviamente no la vamos a tener en esta forma, en ninguna de estas formas, la vamos a tener de una forma diferente. Vamos a suponer que L de S, algo muy sencillo, es igual a 1 sobre S más 1. ¿Ok? Entonces L de JW tienes 1 entre 1 más JW. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profesor, sí se todo escucha. claro. Ok. Ok. Entonces, miren, lo primero es encontrar L de JW y aquí estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Segundo paso, sustituir todo por JW, pero aquí lo importante es ver esto, que esta forma no tiene ninguna de estas formas. ¿Ok? Entonces tendríamos que pasarlo a su forma polar. Lo que me están preguntando aquí es la forma polar. ¿Ok? ¿Cómo encuentro la forma polar de este sistema? Pues nada más como un número imaginario, ¿no? Es la magnitud y el arco tangente Exactamente. de Primero, la forma imaginaria. la magnitud de este número, ¿cuál es? La magnitud de L de JW. A ver, ¿cuál es la magnitud de este número complejo? Es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de W cuadrada más 1, ¿sí o no? Arriba el valor es un real, es 1. Y abajo es la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces esta es la magnitud. ¿Ok? ¿Y quién es la fase? A ver, ¿alguien me puede decir quién es el argumento? Pues es la tangente inversa de la parte real entre la imaginaria. Natán, vamos a ponerle la parte real, pero aquí en la parte real, está hablando, o sea, hay que hacerlo por partes. Lo vamos a hacer. Sí. Primero vamos a obtener la fase del de abajo. Este es el argumento. A ver cómo lo pongo. Espérenme tantito. Sí, simplemente es el negativo. Y este es el argumento de W completo. Como el de arriba es un real,
el argumento del de arriba es 0. Entonces no pinta, no pega, no afecta el argumento. Pero el de abajo sí tiene un valor, que es el arco de 1 entre W. ¿Ok? Pero como está abajo, ¿qué sucede? Cuando lo paso hacia arriba, cambia el signo. ¿Ok? Entonces, este sería el argumento. ¿Ok? Pero bueno, eso sería para expresar este L de JW de su forma polar. De su forma polar. Y ya vimos que este R de W es 1 entre raíz cuadrada de W cuadrada más 1 y es en función de W. Igual el argumento está en función de W. Y ya, pero estos ya son números reales. R de W y argumento de W ya son números. ¿Ok? Pero bueno, eso nada más era para analizar L de JW y tener en cuenta que son funciones en la variable compleja. Pero el tercer paso, ¿qué dice? Ok, no me interesa que sea el argumento ni demás. Lo primero que tengo que hacer es ver en qué W el argumento es igual a 1. Es decir, quiero saber que para qué W raíz cuadrada de W cuadrada, esto es igual a 1. Si el paso 3 me pregunta eso. En el W en donde esto se cumpla, a eso lo voy a llamar WC, frecuencia de cruce. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago para despejar en este ejemplo sencillo? Primero elevo al cuadrado y al elevar al cuadrado me queda que W cuadrada debe ser igual, perdón, W cuadrada más 1 debe ser igual a 1. Sí. Entonces aquí me dice que W debería ser 0, ¿verdad? ¿Hay algún otro valor posible que eso me dé? Perdón. Aquí tengo que buscar el W. Y aquí me dice que el W es 0, pero no puede ser 0. Solamente no está mal planteado lo del argumento, lo de la magnitud. La magnitud, no, porque es 1 cuadrado. Si lo La multiplicamos por su magnitud, conjugado. no, lo que pasa es que la magnitud es la magnitud de este número. La magnitud del de arriba entre la magnitud del de abajo. ¿Cuál es la Sí, magnitud del de abajo? sí, es la Eso, componente. sí es W cuadrada más 1, raíz cuadrada. Sí, Sí, pero a ver, aquí hay algo raro, no puede ser 0, o sea, tiene que ser diferente de 0. Hay otro valor que no puede ser 0. La magnitud, aquí dice que la magnitud debe ser igual a 1. A ver, voy a usar la función de... Voy a borrar esto y ahorita regresamos al ejemplo.
Voy a usar la función acá de MATLAB para ver qué valor es el que debe de ser. Y entonces primero defino la función. La función de transferencia, entonces lo que tengo que hacer es okay. Bueno, entonces aquí vemos cuál es la frecuencia de cruce. Y efectivamente no está indefinida. El ejemplo no nos es útil con este método. Y vamos a ver la frecuencia de cruce. Es cuando tiende a cero la frecuencia. Llega exactamente a cero. O sea, nunca pasa hacia positivo. Ok, entonces voy a cambiar el ejemplo. Déjame poner. Le pongo aquí 2. Poco, ¿verdad? Puede ser que 2 debería de... Voy a cambiarle la ganancia nada más. Ah, pero a esa ya cambió la ganancia. Pero es negativa, entonces se va a poner positiva. Sea mayor a 1, perdón. Voy a cambiar el ejemplo un poquito nada más. Poner así y aquí 2. Ok. Ahí. Ahí sí, miren, ahí ya hay un cruce en 0. Entonces la frecuencia de cruce aquí en este caso sería 1.7 más o menos, 1.8. Ok, entonces este ejemplo, de hecho es 1.732. Vamos a hacer el cálculo acá. Ok, entonces la función ejemplo que vamos a usar es está poniendo aquí 2 entre S más 1. Tiene una ganancia mayor a 1. Ese era el problema, que tenía una ganancia 1 o menor. Pues tiene que ser mayor a 1 para poderla analizar. En algún momento cuando cambie W. Ok, entonces este es LDS. L de JW es igual a 2 entre 1 más JW. Entonces, el valor absoluto de L de JW es nuestra cosa más que la magnitud, es 2 veces entre la raíz cuadrada de W cuadrado más 1. Y para que esto sea igual a 1, entonces, para que todo esto sea igual a 1, se debe de cumplir que la raíz cuadrada de W cuadrada más 1 sea igual a 2. ¿Ok? Entonces se elevó al cuadrado y me queda que W cuadrada debe ser igual a 3.
2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. ¿Ok? Entonces W es igual a la raíz cuadrada de 3. Ok, vamos a ver. Es cierto. Necesito quitar este. Entonces, la raíz cuadrada de 3 es 1.7321. Y es lo mismo que tenemos acá. Que nos había dado la función margin. Ok, entonces así se calcula. Ok, entonces, y finalmente, ahí ya tenemos el WC. El WC para el ejemplo que tenemos es 1.73, o la raíz de 3 para el ejemplo. Ok, entonces, a ver, otra vez el ejemplo es L de S dos entre S más 1. ¿Okay? Entonces, haciendo el procedimiento, llegando al punto 3, resulta que y tenemos raíz de 3. ¿Okay? Pero también nos interesa el argumento. ¿Okay? El argumento en donde sustituyamos raíz de 3. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento de este sistema ya lo habíamos calculado, nada más que en lugar de 2 teníamos 1. De W, ya habíamos dicho que era menos el arco tangente. ¿De quién? De la parte real entre la parte imaginaria. Ah, no, este 2 no va. De acá abajo estamos hablando. No va. 1 entre W. ¿Ok? Pero W ya sabemos que es raíz de 3, entonces estoy buscando el arco tangente de quién, de 1 de raíz de 3. ¿Okay? Vamos a calcularlo para ver y negativo. Pues vamos a verlo. El de 1 entre me dice que son 0.5236. A ver qué me dio acá. Me dice que son 60 grados. Entonces tengo que pasarlo a grados para poderlo comparar aquí. Ok, sí, debe ser menos 60 grados. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo acá en MATLAB? Y negativo. Aquí me dice que es negativo. Okay, entonces ya vimos que es súper el signo cambiado. Entonces simplemente multiplico por 180 y divido entre ahí me está dando 30 grados. 30. Sí, aquí, espérame tantito.
negativo, ¿no? Sí, negativo, pero es doble porque tengo dos. Ya me dejé poner por acá. ¿Qué doble? A ver. Voy a poner otra vez la función LTS igual a 2 entre S más 1. Entonces, ya vimos que L de JW es igual a 2 entre 1 más JW. Entonces la magnitud, la WC, la magnitud, que es la magnitud de este, es igual a 2. Ah, sí, ahí está un error. No, sí, la magnitud de este, a ver. De JW es igual a 2 veces. A ver, espérame. Sí, arriba es 2 y abajo es raíz cuadrada de W cuadrada más 1. Y esto pues debe ser igual a 1. Ya vimos que esto se cumple cuando W es igual a raíz de 3. ¿Ok? Pues ahora este W lo sustituimos en la magnitud y la magnitud es el ángulo del de arriba menos el ángulo del de abajo. ¿Y el ángulo del de abajo cuál es? Es W. 30, ¿no? 30, pero me dio 60. Sí, da 60. A ver, ¿cuál es el tangente inverso de 1 entre raíz de 3? Debería dar 60. ¿Y por qué es lo que tenemos acá? Mira. Me Es dice que 31 entre raíz de x. aquí me está dando 60. Aquí hay un error de interpretación nada más. Déjenme ver. Ajá, sí, porque si da toda la operación, si da los 60 grados. Así, pero ¿cómo le hiciste? A ver. Y eso por acá. El arco tangente, aquí es donde tengo mi duda, porque tengo, otra vez voy a poner L, L de JW, lo voy a poner nada más así, es igual a 2 sobre 1 más JW. Ok, hasta ahí todo está bien, ahí no hay nada. Ya vimos que WC es igual a raíz de 3. Ahora, todo el detalle está en analizar
El ángulo del de arriba es 0. Pero el ángulo del de abajo debería ser 60 grados, pero no me está dando. A ver, estoy buscando el argumento de L de J W. ¿Cómo hago esta división? Argumento de, perdón, ¿qué? L, ¿qué dice? J, W. 2 Pero entre sí da 1 más JW. Bueno, yo ¿Ya? le hice. Sí, porque, bueno, yo saco la tangente inversa de raíz de 3 y sí da 60 grados. No es 1 sobre raíz de 3, ¿no? Creo que ahí está el detalle. Ah, espérame, sí, creo que ahí está el problema. Porque es los imaginarios entre los reales, Sí, ¿no? sí, sí. Solo sí, exactamente, ahí es donde está el problema. A ver. Sí, esto es igual a menos a tan del imaginario, lo estaba poniendo al revés. Del imaginario, que es W, el real, que es 1. Este negativo es porque está abajo. El negativo, al momento de pasarlo hacia arriba, cambia a positivo. Entonces este, que es el atan negativo de raíz de 3. Y que esto es igual a menos 60 grados. Que es precisamente lo que tengo aquí. Este que está aquí. Este valor que está aquí, exactamente en W igual a 1.73, coincide con la amplitud igual a 1. Acuérdense que este es decibeles, entonces este es 1. Y la frecuencia, la fase coincide con 60 grados. ¿Ok? Entonces, si regresamos al ejemplo, ya tenemos la frecuencia de cruce y tenemos el argumento. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Pues el siguiente paso. El argumento, bueno, hasta acá abajo. Este es el argumento, que es igual a menos 60. De la fase sería 180 menos 60 igual a 20. ¿Ok? Y WC igual a raíz de 3. Entonces, ¿qué valores me interesan? Este y este. Entonces, ¿qué dice? El parámetro del margen de fase nos dice cómo está la estabilidad. Si es positivo, es estable. 120 es positivo, es estable. Y además nos dice qué tan amortiguado es. Okay, nos dice que si está en un intervalo entre 30 y 45 grados, el sistema es oscilatorio. Pero si es mayor, pues el sistema no es oscilatorio, o sea que es amortiguado. ¿Okay? Entonces este sistema no va a oscilar, va a ser muy suave. Y el parámetro del margen de fase es la frecuencia de cruce, WC, me dice qué tan rápido responde el sistema. Y el tiempo de respuesta del sistema va a ser igual al inverso de WC.
es 1 sobre raíz de 3. Entonces esto me va a dar un parámetro en tiempo, en segundos. Y ese tiempo es el que va a tardar en responder. ¿Ok? Entonces 1 entre raíz de 3 es... ...577 milisegundos, o sea, un poquito más de un segundo. De medio segundo, perdón. ¿Ok? Entonces así es como hacemos el análisis de un sistema de control. En este caso puse un ejemplo muy sencillo y el ejemplo sencillo que puse fue, voy a poner aquí completo, pusimos sistema, y aquí 2, y aquí tenía S más 1. ¿Ok? Tiene el lazo cerrado. Así. Ese es el sistema de control que acabamos de analizar, el ejemplo sencillo. Ok, ya vimos que es estable el lazo cerrado y su tiempo de respuesta. Ok, entonces ese es el método que tenemos que seguir para analizar cualquier sistema de control. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Básicamente todo el problema se basa en encontrar dos factores WC, la frecuencia de cruce, y el margen de fase, que es 180 más el argumento de la función. ¿Ok? Y la función de margin de MATLAB nos da esos parámetros. Nada más tenemos que dar la función de transferencia en lazo abierto y nos dice la frecuencia de cruce y el margen de fase. Aquí ya es 180 más el argumento. ¿Ok? El que da aquí arriba, el que da aquí abajo es la fase. De la fase son 60, entonces, pero 180 más esta fase da 120. Vamos acá arriba. ¿Ok? Y Doc, ¿cómo cuando tengamos un sistema discreto va a afectar, ¿no?, la estabilidad? Ah, sí, 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 claro. Ahorita vamos a analizar y vamos a desarrollar y a diseñar el controlador PID desde un enfoque en tiempo continuo. Y después vamos a discretizarlo y vamos a ver cómo se ve afectado precisamente la estabilidad. Con el simple hecho de introducir el muestreo. ¿Ok? Pero ahorita vamos a analizarlo todo desde el punto de vista del tiempo continuo. ¿Ok? Y más adelante lo vemos discreto. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de un motor real, para ver cómo se hace el diseño o el análisis desde el punto de vista de parámetros reales, válidos, y ver qué consideraciones debemos de tener. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero ya con algo ya tangible. Entonces, pues el objetivo es encontrar la frecuencia de cruce y el margen de fase de un sistema de control propuesto. O sea, ya vamos a tener todo y vamos a ver cuáles son estos dos parámetros. Y si obtenemos estos dos parámetros, vamos a saber determinar cómo se comporta el sistema. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que vamos a poner es un motor, de hecho es un servomotor, que tiene un amplificador de voltaje, que es el driver, tiene su función de transferencia, tiene un encoder y tiene el controlador. ¿Ok? Este sistema se va a asumir que se va a implementar en un sistema discreto. Ahorita no lo voy a analizar desde el punto de vista discreto, sino que voy a incluir los parámetros que tendría el sistema una vez que se programe en un microcontrolador. Es decir, vamos a tener un convertidor de analógico a digital y luego otro de digital a analógico. Entonces,
ese simple hecho de hacer la conversión de analógico a digital y de digital a analógico introduce ganancias. Sin embargo, no se va a implementar todavía en sistemas discretos, simplemente voy a analizar qué pasa con esas conversiones, cómo me afectarían en mi sistema de control. Y tengo que considerarlas para el diseño. ¿Okay? Ahorita no lo voy a considerar para el análisis. Ok, entonces voy a dar todos los parámetros del sistema en caso cerrado y voy a hacer el análisis nada más, no voy a diseñar nada. Entonces lo primero es que la FDS es la función de transferencia del controlador, el PID. ¿Okay? GDS es la función de transferencia de retenedores de orden 0. Acuérdense que cuando lo implemento, un DAC introduce una función de transferencia y esa es la función de transferencia del retenedor de orden 0. Pero adicionalmente, ese DAC introduce una ganancia, KD, ganancia del DAC. Entonces también tenemos que determinarla para ver cuál es y tomarla en cuenta dentro del análisis. KV es la ganancia del amplificador de tensión, que básicamente es un amplificador común y corriente. HDS es la función de transferencia del motor. Esta HDS la vamos a considerar como la función en donde tenemos como entrada el voltaje y como salida la velocidad angular, pero el análisis final lo vamos a considerar como control de posición. Entonces aquí tiene un pequeño errorcito, aquí debe ser entre S, WS entre S, y es realmente el sistema que vamos a controlar, pero la función de transferencia que vamos a analizar es HDS y la vamos a obtener la salida como velocidad angular, pero si integro la velocidad angular obtengo la posición angular, nada más divido entre S y obtengo la posición angular. Entonces aquí va a tener teta posición y aquí va a tener teta deseada, va a ser la referencia. ¿Sí? Nada más ese pequeño detalle aquí en este ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué parámetros tiene el motor. Lo primero es que vamos a definir el controlador. El controlador va a ser un PD. ¿Sí? Dime. Antes de que continúe, ahí en el retén de orden 0, Sí. dice que introduce una ganancia, ¿no? Sí. Ahorita lo analizamos. Mira, esta Nada ganancia es más, básicamente por lo siguiente. Ya te explico no esta importa la ganancia. naturaleza del retén. Perdón, otra vez no te escuché bien. Por decir, ahí mencionó que era un retén de orden 0. Mi pregunta va más por decir, cuando hicimos la práctica, la última práctica, ya ve que tuvimos ahí detalles Ajá. con aplicar el retén de orden 0. Entonces, Sí. lo que yo hice fue implementar una transformación bilineal, que es la de Tusting, ¿no? Me parece Sí, algo sí, así. sí. Entonces, Sí, no sí. sé si hay la diferencia en ganancias del retén de orden 0 al bilineal. No, no, no. Y si cambia. Lo que pasa es que tú hiciste la transformación de Laplace a Z Ajá, y directo. aquí no la estamos considerando todavía. Aquí no estamos haciendo ninguna transformación todavía. Estamos nada más considerando que está ahí presente y que tiene ciertos parámetros. Ok. Mira, bueno, aquí algo que tenemos que considerar es en dónde voy a programar esto, el controlador. Entonces aquí vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que tengo un controlador, que este DAC es de 16 bits. ¿Qué pasa con este controlador de 16 bits? Yo aquí tengo mi PID. Mi PID me está generando, me está calculando un simple valor, que me lo está escribiendo en una palabra de 16 bits. ¿Ok? Entonces, y está utilizando todo el intervalo, todo el rango de esos 16 bits. Tengo una simple palabra que escribe en la salida del controlador. Pero eso, ¿cómo lo veo yo aquí a la salida? A la salida, pues como es un convertidor de digital analógico, normalmente este tipo de sistemas
me dan un voltaje analógico que va de menos 10 volts hasta más 10 volts. ¿Ok? Entonces, si yo le doy todos los 16 bits completos, me da 16 volts. Y si le doy menos... Bueno, aquí hay que tomar estos 16 bits como una palabra asignada. ¿Ok? Entonces, si tengo 32.000, bueno, 2 a la 15, ese es 0. Y todos los que son mayores a 2 a la 15 son positivos y los que son menores son negativos. Hay que hacer el complemento a 2, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí lo importante es que si yo tengo 16 bits y a la salida tengo 20 volts, de 0 a 16 bits, cuando entra al DAC, o de 0 a 64.356 creo, a menos 10 a 10. ¿Qué pasa aquí con esta ganancia? Está atenuando, ¿no? O sea, cuando ya lo escribo 64.000, tengo 20 volts. ¿Cómo es esta ganancia? Muy pequeña, ¿no? Pues fíjense, vamos a hacer el ejemplo. Voy a poner nada más el bloquecito del DAC. Lo pongo para que se vea bien. Y tengo un DAC. Voy a poner nada más el bloque del puro DAC. Un DAC. La función del DAC es convertirme una señal desde el punto de vista discreto a analógico, es la conversión analógico, digital a analógico, perdón. ¿Okay? Un convertidor de digital a analógico. Entonces, en este lado del bloque, ¿qué tengo? Una palabra que va de 0 a 2 a la 16. Ese es el intervalo de operación. Y acá me entrega un voltaje que va de 0 a 20 volts. ¿Ok? Entonces, obviamente va con signo, pero ahorita lo que estoy analizando nada más es el intervalo. ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos y mínimos y máximos de entrada y salida? Entonces, ¿qué sucede con el simple hecho de convertir de digital a analógico? Me está introduciendo una ganancia, que la estoy llamando KD. ¿Y esa KD cómo la calculo? Como 20 entre 2 a la 16. ¿Ok? Entonces, cuando yo escribo el máximo en la palabra, a la salida voy a tener 20 volts. Cuando escribo 0, tengo 0. Cuando tengo 2 a la 15, aquí tengo 10 volts. ¿Okay? Entonces es importante tomarlo en cuenta cuando estemos diseñando controladores. ¿Por qué? Normalmente pasamos de analógico a digital sin tomar en cuenta estos detalles y realmente cuando implementamos qué estamos haciendo, estamos introduciendo una ganancia que no se ve a simple vista, pero que al momento de implementar, ahí está. Entonces estoy poniendo la ganancia del convertidor digital analógico. Y lo mismo sucede con el sensor. Siempre consideramos que la señal que estamos midiendo es la misma que tenemos acá y no, hay un sensor. Para este ejemplo vamos a poner otras acá, y voy a poner nada más la pura función del encoder y pues introduce una otra ganancia. Fíjense, voy a poner un encoder incremental
de 4000 pulsos por revolución. ¿Ok? Entonces, fíjense, la entrada, ¿cuáles son las unidades de la posición? Las unidades internacionales son radianes. ¿Y quién me va a entregar el encoder de la salida? Pulsos, ¿no? ¿Quién me entrega Por un encoder? revolución. Pulsos Me entrega pulsos. Pulsos. por revolución, ¿no? Por Bueno, revolución, de hecho son pulsos exactamente. nada más, ¿no? Son pulsos nada más, porque acá tengo radianes nada más. Si aquí yo le pusiera radianes por revolución, de 2 pi radianes por revolución, aquí tendría que ponerle 4000 pulsos por revolución. Pero aquí estoy poniendo en ejemplo forma general, radianes me los pasa a pulsos. ¿Y qué sucede con esa ganancia? ¿Cuánto tiene una revolución en radianes? 2pi. 2 pi. ¿Por qué tengo que multiplicar 2 pi para que me dé 4000? 4000 entre 2 pi. 2 pi. Esa es la ganancia de esta KF. Entonces, si entran 2 pi, ¿qué tengo a la salida? 4000 pulsos. ¿Ok? Eso es lo que me está dando el, la implementación. O sea, el simple hecho de poner un encoder, no puedo asumir que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el encoder me está transformando una variable que está en radianes. Está en radianes. Y aquí me la está dando en pulsos. ¿Ok? Entonces, cuando yo ponga aquí y Q deseada, ¿en qué unidad se las tengo que dar? En pulsos En también, ¿no? pulsos, Igual que porque estoy sumando pulsos con pulsos, no puedo sumar pulsos con radianes. Entonces las unidades de esta Q deseada van a estar en pulsos. ¿Ok? Entonces estos pulsos me dan un error en pulsos, la calculo con el PID, y esa pues, me va a dar un valor muy grande. Con esta cadena va a disminuir, me va a dar un valor entre 0 y 20 volts, entre más menos 10 volts. Esto lo amplifico por 20, entonces aquí la salida va a ser de más menos 80 volts, que es lo que soporta el motor va a reaccionar y me va a dar aquí radianes, una velocidad en radianes, pero pues al momento de retroalimentarla me la cambia a pulsos el encoder y el sistema pues queda completo. ¿Ok? Entonces cuando se analice aquí, tengo que pasarlo a pulsos para poderlo comparar con este de acá. O otra cosa que se puede hacer es poner aquí el inverso de los pulsos. 2 pi. Permítame. Nada más para tener las mismas unidades, esto no interviene en la dinámica del sistema de control, pero nada más considerarlo, y aquí si yo le pongo 2 pi sobre 4000, una ganancia que yo puedo programar, aquí ya estamos adentro del microcontrolador, son variables internas, entonces ahora sí esta Q deseada estaría en radianes y la puedo comparar con esta de acá.
¿Ok? Entonces ahí ya depende de lo que nosotros queramos hacer, pero aquí lo importante es, aquí la posición deseada lo voy a poner en pulsos, si le doy 4000 pues va a dar una vuelta, que son 2 pi radianes. ¿Ok? Entonces estos dos parámetros que normalmente no se toman en cuenta cuando se diseña un controlador, están presentes en la implementación. ¿Y de quién depende? Depende de la resolución del encoder y depende de la resolución del convertidor analógico digital. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando se diseñan controladores se pierden de vista estos pequeños detalles y afectan de una forma total al controlador. O sea, yo puedo diseñar el controlador sin esas ganancias y funciona bien la simulación y cuando lo implemento simplemente es inestable. ¿Por qué? Porque no consideré estas ganancias que al momento de implementar están presentes. Por esa sencilla razón. ¿Okay? Entonces vamos a analizar el sistema considerando estos parámetros que acabamos de comentar. Entonces lo primero que tenemos que definir es el controlador. Vamos a poner un PD, controlador proporcional derivativo, es decir, la ganancia integral es 0. Y la parte proporcional la vamos a poner como 100, la parte derivativa la vamos a poner como 0.4. ¿Ok? KD, como ya lo calculamos, es 20 entre 2 a la 16. ¿Y eso qué me da? Vamos a ponerlo aquí. 20 entre 2 a la 16 me da 0.003052, redondeando al 18. ¿Ok? Que eso es lo que tengo aquí. Entonces las unidades son volts entre cuentas. O entre bits, aquí debe ser bits. O sea, esto me dice que 0.003052 volts por cada bit. Cada bit que mueva dentro de mi registro en mi convertidor va a incrementar 305 microvolts. Eso es lo que significa. Ya dije que la ganancia del amplificador es 0.4 y la ganancia del encoder es 636.62, que eso es el cálculo de 4000 entre 2 por pi. ¿Okay? Y da 636.62, que es lo que tenemos aquí. ¿Okay? Los demás son parámetros del motor. Como les comentaba, este ejercicio lo tomé de un motor real. Pues tiene una constante de torque de 0.24, una constante eléctrica que es de 0.2402. En motores muy finos, estos dos parámetros suelen ser iguales o muy cercanos, como es este caso. En este caso es un servomotor, por eso son muy cercanos. Pero en motores que tienen poca, o sea que tienen pérdidas, estos empiezan a ser diferentes. Pero bueno, aquí hay una pequeñísima diferencia entre ellas y lo vamos a considerar. ¿Okay? La resistencia de armadura es 2.58. El momento de inercia del motor, de la flecha del motor, es 1.3 por 10 a la menos 4. Y la inductancia de la armadura es 0.00106 henrys. ¿Okay? Esos son los parámetros del motor. ¿Okay? Entonces, vamos a modelar el motor y vamos a implementar el sistema de control y vamos a analizarlo. Okay, lo primero es que vamos a construir la función de transferencia del PID, que es esta, 0.4 por S más 250. ¿Okay? O 100 más 0.4 por S, que es el PID, y si factorizo 0.4 me da S más 250. Y la función de transferencia de un motor de corriente continua, considerando la velocidad angular como salida y el voltaje como entrada, es esta. ¿Ok? 1 sobre la constante eléctrica entre
este cociente, son parámetros del sistema, por S al cuadrado más esta cociente, por S más 1. Es decir, la ganancia del motor va a ser el inverso de la constante eléctrica. Si sustituimos los valores de esta tabla en esta función de transferencia, pues obtenemos la función de transferencia del motor, considerando este parámetro de aquí como la velocidad angular, la omega, la velocidad angular, y V, el voltaje de entrada. ¿Ok? Si factorizamos, pues nos queda el sistema. De hecho, aquí está otro error. Este es por. Aquí es por. ¿Ok? Marco para quitarlo. Y finalmente, pues esta función aquí la estoy considerando como H. Es esta de acá. La función de transferencia del motor sería. Bueno, aquí tengo ya los polos. Los polos me dan dos constantes de tiempo. Bueno, para empezar, pues es un sistema que sobreamortiguado, es decir, no tiene sobreimpulsos de segundo orden. Y me da dos constantes, un tiempo t1 y un tiempo t2. Una de ellas se llama el tiempo mecánico y el otro es el tiempo eléctrico. El más rápido, obviamente, es el tiempo eléctrico, es el tiempo de respuesta al sistema eléctrico, por así decirlo, y ese es el tiempo de respuesta al sistema mecánico. ¿Okay? Entonces, el tiempo de respuesta en este tipo de sistemas que es relevante es el tiempo más lento, tiempo de respuesta del sistema mecánico. Entonces aquí me está indicando que el sistema va a responder aproximadamente en 5.3 segundos, perdón, milisegundos. Es bastante rápido. ¿Ok? Y pues obviamente en 445 microsegundos pues, es la constante de tiempo eléctrica, es en lo que tarda en responder la corriente eléctrica, por así decirlo. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los tiempos, ya tenemos la función de transferencia del sistema. El escribirla de esta forma pues me da información adicional. Una de ellas es la ganancia del sistema, que es de 4.13, y los polos. ¿Ok? Entonces, pero otra forma de escribirla es esta, una forma más sencilla. Acuérdense que tenemos que sustituir S por JW. Entonces, una forma más fácil de manipularla para hacer este tipo de operaciones es de esta manera, pero esta es equivalente a esta que tenemos acá arriba. ¿Ok? Bueno, continuando con el análisis, ¿qué es lo primero que tenemos? Bueno, aquí ya terminamos la función de transferencia f de s, la función de transferencia h de s y g de s, que en este momento no lo vamos a considerar para el análisis, nada más aquí era para tener el kd. Entonces vamos a encontrar la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces tengo que multiplicar todos los bloques. F por KD, por KB, por H, por KF. Y ese va a ser LDS, función de transferencia en lazo abierto. ¿Okay? Vamos a hacerlo. Y ese sería aquí. FDS por KDS, por GDS, por KB, por HDS, por KF entre S. Acuérdense que el análisis que queremos hacer es considerando la posición como salida. Y esa posición me le da esta división entre S, que es la integral de todo. ¿Ok? Entonces, si sustituimos estos parámetros que tenemos acá arriba y esta función de transferencia, obtenemos que L de S es 541.435.6 por S más 250 entre S más por S más 187.6 por S más 2246.3. Esa es esta función de acá. Entonces todo lo demás, todas las otras ganancias están aquí, en este valor numérico. ¿Ok? ¿De aquí alguna pregunta, alguna duda? No, Doc.
Ok. Entonces hasta aquí tengo LDS. LDS de todo mi sistema de control, que es este. LDS. Este es mi sistema de control. Y sustituyendo todos los parámetros que tengo definidos y multiplico todos los funciones de transferencia en el lazo cerrado, pues tengo la función de transferencia en lazo abierto, que es esta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Y una vez que encuentro la función de transferencia en lazo abierto, vamos a regresarnos para que la vean. Hasta aquí tengo el paso número 1 para el ejemplo. ¿Cuál es el siguiente paso? Sustituir todas las S por JW. Ok, entonces este LDS todas las S las sustituye por JW y calcular su magnitud e igualarlo a 1. Y eso va a ser la frecuencia de cruce. Entonces, ese cálculo, pues ya lo tengo. Vamos a hacerlo en Simulink. Entonces, nada más necesito estos valores. Ya vamos a hacerlo. En MATLAB, perdón. Te voy a definir la función enlazo abierto, LDS, que es la función de transferencia de quién. El valor que acabo de copiar es punto por 250. Ok, todo eso entre coma que sería la multiplicación de todo esto. Y eso es 1 más y luego multiplicados. O ahí está. Esa es la función de transferencia LDS. Ok. Entonces ahora vamos a poner lo que tenemos que hacer es sustituir por JW y encontrar WC y luego el argumento y restarle 180. Todo el procedimiento. Pero vamos a hacer la de margin porque esta está más compleja. Enter. Veamos acá la. Bueno, me dice que la frecuencia de cruce está en 266.12. 266, 268. 268.12. 268.1 es lo que puse aquí. Ese es el resultado. Y el argumento, ¿quién es? Pues esa incluso se puede calcular más fácilmente. La tangente inversa de 268 entre 250
menos 90, menos la tangente inversa de 268.1 entre 187.6, menos la tangente inversa de 268.1 entre 2246.3, y eso me da 104.8. Es este de aquí, el valor de aquí, 104.8. ¿Okay? Más 180 grados me da 75.17. ¿Ok? Y aquí está, 180 más el margen de fase me da 75.2 grados. ¿Ok? ¿Una pregunta hasta aquí? Fíjense qué es lo complicado. Lo complicado es determinar adecuadamente esta función. Después el procedimiento es muy sencillo, simplemente sustituir todo por JW, encontrar WC, la frecuencia de cruce, y finalmente el argumento. Con eso ya tengo los dos parámetros. Uno de ellos es 268.1 y el otro es 75. Entonces ya podemos concluir. Resulta que el sistema tiene un buen es amortiguado, es decir, no tiene oscilaciones, primero. Y además es muy lento. O sea, si yo cambio mi referencia de 0 a 10 vueltas, no lo hace instantáneamente, sino que tarda cierto tiempo en llegar. Luego, el sistema tiene una frecuencia de cruce en 268 radianes por segundo. Entonces el tiempo de respuesta es el inverso de ese. Y el inverso de ese es 3.7 milisegundos. Es decir, mi sistema va a cambiar de 0 a una velocidad máxima en prácticamente 4 milisegundos. Entonces el sistema es bastante rápido, si ven, reacciona muy rápido. Y además es estable y su movimiento no es brusco, o sea, es suave. Eso es lo que podemos decir del sistema. ¿Okay? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿Todo claro? Bueno, vamos a hacer una tarea, que es hacer este ejercicio, pero con otros datos, para que ejerciten el procedimiento. Ok, de una vez lo definimos, para que no se nos vaya a pasar. Entonces, la tarea es la siguiente. Es la 5 meses. No. Ok, Y les ¿es voy a tarea no dar... práctica o es práctica? No, es tarea, es tarea. Esa la van a hacer a Ah, mano bueno. en su cuaderno y van a responder lo que dice aquí. ¿Es estable? ¿Cómo es estable? Si es estable. ¿Y cuál es su tiempo de respuesta? Entonces la función es esta, asciende entre s cúbica más 6s cuadrada más 25s. Tiene una ganancia acá de 0.5 y es lazo cerrado. Y entonces hay que hacer el ejercicio con este ejercicio. Y háganme todas las operaciones a mano para que practiquen sus operaciones con números complejos. Y la corroboran con la función de margin de MATLAB para que vean que estén bien sus resultados. ¿Ok? Bueno, entonces esta se va a poner y va a ser para el próximo jueves. ¿Ok? Aquí nada más. Sí, Doc. Sí, dime. No, sí, le dije que sí está Ok, bien. ok. Sí, mira, aquí el argumento se calcula de una forma muy sencilla. Fíjense, este término aquí, su argumento es 0, entonces no pinta.
Y el argumento de este es, Es decir, sí, exactamente, pero es la parte imaginaria y la parte imaginaria siempre va a ser esta, entre la parte real, o sea, 268 entre 250, el tangente inverso. ¿Ok? Y fíjense que está con signo positivo. Ahora nos vamos con los de abajo. Los de abajo, al momento de pasar arriba, cambian negativo. Por eso todos ya tienen signo negativo. ¿Ok? El primero es el S. ¿Cuál es el ángulo de S? Lo estoy poniendo todos en grados. Es menos 90. 90. O sea, S cuando sustituyes por JW es nada más el puro eje imaginario. Entonces su ángulo es 90. ¿Ok? Entonces le Oiga, pongo Doc, y en menos caso que 90. nos saliera, ¿Sí? que en caso que nos saliera que es inestable, nada más concluimos. Ahorita nada más es el análisis, ¿verdad? Sí, nada más concluyen, dicen el sistema, o sea, el margen de fase es negativo, por lo tanto es inestable y ya con eso concluyen. Entonces este 90 corresponde a este S. Este corresponde a S más 250. Este corresponde a este término y este corresponde a este término. De esa forma, así es sencillo, se puede calcular el argumento. El argumento es sencillo de calcular, el que es un poco más complejo es la frecuencia de cruce, porque ahí tienen que elevar al cuadrado y demás. ¿Ok? Nada más quería comentarles esto, que esto es bastante sencillo de calcular. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda? Si no, pues vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos y ahorita continuamos. La tarea ¿Sí? también ¿Están de pide el acuerdo? tiempo, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Creo que la tarea también pide el O sea, la tiempo. tarea pide todo esto, pero como me comentaba ahorita el compañero, si el sistema es inestable, es decir, si este ángulo es negativo, entonces el sistema es inestable y ya no tienen que calcular esto. Ok, sí. ¿Ok? En dado caso que así sea, pero en el ejemplo que estoy poniendo es estable. Muy bien. Bueno, entonces en